Desde que somos niños nos repiten nombres de figuras históricas importantes, y damos por sentado que alguna vez existieron. Lo que seguro no sabes es que algunos de ellos probablemente nunca hayan existido. En realidad no hay pruebas de que alguna vez estuvieran, así que no podemos asegurar que sean invenciones. Si te estás preguntando cuáles son estas figuras históricas que quizás no existieron, aquí las tienes. 7. Ensenada. Ensenada fue un compositor misterioso que formuló algunas teorías de la música, como por ejemplo, la teoría de la oscuridad, que dice que un músico solo puede producir arte si no toma en cuenta las influencias y opiniones exteriores. El grupo más famoso con el que se relacionó fue The Residents, una banda que funciona en el anonimato y que tiene cerca de 60 discos. Muchos consideran que Ensenada en realidad nunca existió, y que se trata en cambio de Captain Beefheart. 6. Homero. La realidad es que no existe prueba alguna de que el autor de la Ilíada y la Odisea haya existido realmente. Existen muchas teorías, entre ellas que esas obras fueron escritas por más de una persona. En esa época las historias se transmitían de forma oral, y quizás un grupo de personas las llevó al papel. Eso explica el estilo al escribir, y la falta de datos sobre la vida de Homero, a pesar de ser tan famoso. 5. Licurgo. Licurgo se lleva el crédito por modificar la sociedad espartana y convertir a la ciudad en una potencia militar. Se dice que vivió entre los años 7 y 9 a.C. Entre sus reformas se encuentran la del matrimonio, la casa, la riqueza y el entrenamiento para los jóvenes espartanos. Sin embargo, muchos historiadores creen que Licurgo no existió, y era en realidad una representación de las virtudes de los espartanos que los griegos admiraban. 4. Pitágoras. A pesar de la fama de su teorema, hay muy poca información sobre su vida, y toda fue escrita siglos después de su supuesta muerte. La existencia de la hermandad pitagórica, supuestamente fundada por él, y los secretos que la rodean, fomentaron la idea de que nunca existió. Es posible que su teorema fuera usado anteriormente por egipcios, así que podría ser cierto. 3. Rey Arturo. Cuando pensamos en historias de caballeros, pensamos en el rey Arturo. El problema es que siempre se lo ve como una figura con mucho poder e incluso hay factores sobrenaturales en juego. Si bien hay historias, muchos historiadores piensan que son basadas en personajes de la época. 2. Robin Hood. Las historias de este ladrón ya eran famosas en la época medieval, y los primeros registros son en canciones del siglo XIV. Sin embargo, no hay pruebas de que realmente existiera y el nombre Robin era muy común en la época. Hay algunos nombres famosos, como Ricardo Corazón de León, de los cuales se piensa podrían ser su verdadera identidad. 1. Guillermo Tell. Las historias de Guillermo Tell empiezan en el siglo XIV, pero los primeros registros literarios son del siglo XVI. Sin embargo, no hay pruebas de que realmente haya ocurrido el famoso incidente con la manzana. En el siglo XVI incluso se hicieron ganancias a costa de la historia, llevando a pasear a los visitantes hacia los sitios donde estuvo. Niños nos repiten nombres de figuras históricas importantes, y damos por sentado que alguna vez existieron. Lo que seguro no sabes es que algunos de ellos probablemente nunca hayan existido. En realidad no hay pruebas de que alguna vez estuvieran, así que no podemos asegurar que sean invenciones. Si te estás preguntando cuáles son estas figuras históricas que quizás no existieron, aquí las tienes. 7. Ensenada. Ensenada fue un compositor misterioso que formuló algunas teorías de la música, como por ejemplo, la teoría de la oscuridad, que dice que un músico solo puede producir arte si no toma en cuenta las influencias y opiniones exteriores. El grupo más famoso con el que se relacionó fue The Residents, una banda que funciona en el anonimato y que tiene cerca de 60 discos. Muchos consideran que Ensenada en realidad nunca existió, y que se trata en cambio de Captain Beefheart. 6. Homero. La realidad es que no existe prueba alguna de que el autor de la Ilíada y la Odisea haya existido realmente. Existen muchas teorías, entre ellas que esas obras fueron escritas por más de una persona. En esa época las historias se transmitían de forma oral, y quizás un grupo de personas las llevó al papel. Eso explica el estilo al escribir, y la falta de datos sobre la vida de Homero, a pesar de ser tan famoso. 5. Licurgo. Licurgo se lleva el crédito por modificar la sociedad espartana y convertir a la ciudad en una potencia militar. Se dice que vivió entre los años 7 y 9 a.C. Entre sus reformas se encuentran la del matrimonio, la casa, la riqueza y el entrenamiento para los jóvenes espartanos.
Sin embargo, muchos historiadores creen que Licurgo no existió, y era en realidad una representación de las virtudes de los espartanos que los griegos admiraban. 4. Pitágoras. A pesar de la fama de su teorema, hay muy poca información sobre su vida, y toda fue escrita siglos después de su supuesta muerte. La existencia de la hermandad pitagórica, supuestamente fundada por él, y los secretos que la rodean, fomentaron la idea de que nunca existió. Es posible que su teorema fuera usado anteriormente por egipcios, así que podría ser cierto. 3. Rey Arturo. Cuando pensamos en historias de caballeros, pensamos en el rey Arturo. El problema es que siempre se lo ve como una figura con mucho poder e incluso hay factores sobrenaturales en juego. Si bien hay historias, muchos historiadores piensan que son basadas en personajes de la época. 2. Robin Hood. Las historias de este ladrón ya eran famosas en la época medieval, y los primeros registros son en canciones del siglo XIV. Sin embargo, no hay pruebas de que realmente existiera y el nombre Robin era muy común en la época. Hay algunos nombres famosos, como Ricardo Corazón de León, de los cuales se piensa podrían ser su verdadera identidad. 1. Guillermo Tell. Las historias de Guillermo Tell empiezan en el siglo XIV,